Hola con todos, vamos a continuar con la segunda parte del módulo 3, que es de protección al medio ambiente. Habíamos hablado en la parte número 1 acerca de las definiciones básicas que tenían que ver con el medio ambiente y dimos definiciones sobre ecología, definiciones sobre lo que es medio ambiente, impacto ambiental, hábitat, ecosistemas, oferta ambiental, entre otros. Esto era importante para poder nosotros entrar ya y conocer de forma básica cómo es que se desarrolla el medio ambiente y qué elementos están inmersos en él. Luego vimos acerca de lo que era la biodiversidad y hablamos que la biodiversidad viene a ser todo este conjunto de seres vivos que pueden encontrarse en un determinado lugar y que pueden ser utilizados de forma sostenible para poder generar negocios, ¿no? Y es ahí donde empezamos a hablar acerca de lo que era el biocomercio. Dijimos que el biocomercio era aquel modelo de negocio que se encargaba de la recolección, del procesamiento y la comercialización de bienes y recursos de la biodiversidad nativa, pero bajo tres criterios importantes: lo social, lo ambiental y lo económico. Es decir, habíamos dicho que el biocomercio tenía que ver con generar triple impacto en la generación de este negocio, aportando positivamente al ambiente, beneficiosamente a lo social y de una forma positiva a lo económico, ¿no? Entonces, el tema que vamos a ver en esta parte tiene que ver con la iniciativa de biocomercio de la UNCTAD, ¿no? Entonces, esta iniciativa de biocomercio es una iniciativa internacional. La UNCTAD, que forma parte de las Naciones Unidas, viene a ser la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Esta conferencia internacional se desarrolla cada 4 años y es en esta conferencia donde se tratan temas con respecto a problemas del comercio internacional de los diferentes países del mundo. Entonces, en esta conferencia que es la UNCTAD, no solamente se tratan los problemas, sino también tiene que ver con apoyar a aquellos países en vías de desarrollo a que puedan insertarse dentro de estos negocios o de estos comercios internacionales. Por eso que esta conferencia de las Naciones Unidas cada 4 años que se realiza en diferentes partes del mundo reúne a más de 190 países para poder tratar temas netamente de comercio internacional. Entre ellos el tema de biocomercio, ¿no?, que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la UNCTAD, solamente para poder conocer un poco más acerca de esta conferencia, inicia en el año de 1964, reuniendo gran cantidad de países para tocar temas y problemáticas sobre el comercio internacional. Hasta la actualidad se desarrolla esta conferencia de las Naciones Unidas, tocando cada vez temas más relevantes y gestionando y articulando principios generales de aplicabilidad internacional. Es decir, en esta conferencia se generan principios y un marco normativo internacional de aplicabilidad general para las diferentes naciones en materia de temas relevantes con el comercio internacional. Entre ellos, el biocomercio que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esto de aquí es la conferencia de las Naciones Unidas, una conferencia que se encarga de tratar temas de comercio internacional. Esta conferencia saca una iniciativa, que es la iniciativa de biocomercio internacional. Esta iniciativa surge a partir de ¿qué? A partir de la necesidad de poder generar negocios alternativos al tradicional en vista a la problemática mundial que se tiene con respecto a la irresponsabilidad en la utilización de los recursos naturales. Entonces, esta conferencia saca una iniciativa que lo que va a generar es, por medio de 3 enfoques diferentes, establecer 7 principios del biocomercio, aplicables a todas las naciones para que éstas puedan tomar como base los 7 principios y generar su marco normativo. Ahora,
¿Cómo definimos un principio antes de poder continuar? Un principio viene a ser un valor o un elemento de carácter internacional que no está sujeto o no está afectado ni por el tiempo ni por el espacio. Es decir, un principio es de aplicabilidad en el hoy, fue de aplicabilidad en el pasado y se va a aplicar en el futuro. Por eso no se ve afectado por el tiempo. De igual manera, no se ve afectado por el espacio, porque se puede aplicar aquí o en cualquier parte del mundo. Estos principios, por lo tanto, surgen y generan la base legal normativa que muchos países adoptan en materia de biocomercio. Y esto se desarrolla mediante a estos tres enfoques, que son la cadena de valor, el manejo adaptativo y el enfoque ecosistémico. Estos tres enfoques ayudan a que se desarrollen los 7 principios del biocomercio. Ahora vamos a ver cuáles son cada uno de los 7 principios, ¿no? El principio número 1 tiene que ver con la conservación de los recursos de la biodiversidad. El principio número 2 tiene que ver con el uso sostenible de los recursos de la biodiversidad. El principio 3 tiene que ver con la distribución equitativa de los beneficios obtenidos por el comercio de los recursos naturales. El principio 4 tiene que ver con la sostenibilidad socioeconómica generada en el biocomercio. El principio 5 tiene que ver con el cumplimiento de la legislación con respecto al comercio sostenible de recursos naturales. El principio 6 tiene que ver con el respeto de los derechos de los actores que forman parte de la cadena de valor del biocomercio. Y el principio 7 tiene que ver con la claridad de derechos de tenencia de tierra y uso de recursos. Estos 7 principios, como mencioné anteriormente, han sido desarrollados mediante 3 enfoques: el enfoque adaptativo, el enfoque ecosistémico y la cadena de valor. Entonces, antes de ver cada uno de estos principios, voy a explicar en qué consiste cada uno de estos enfoques que hicieron realidad poder generar estos 7 principios. El primero de ellos, que es el enfoque adaptativo, es el enfoque que nos menciona que cualquier emprendimiento o negocio que quiera incursionar bajo este modelo del biocomercio tiene que tener la capacidad de poder adaptarse al medio ambiente, adaptarse al ecosistema. ¿Y cómo es que se adapta? Mediante prácticas amigables al ecosistema o al ambiente donde se está adaptando y de donde va a extraer los recursos. Entonces, no puede existir o no podemos hablar de biocomercio si es que no existe la capacidad de adaptarnos al medio y trabajar en coherencia o en armonía con los ecosistemas. Si no, estaríamos nosotros degradándolos, depredándolos o haciendo una utilización irresponsable que va a generar una escasez futura. Y eso afecta a las futuras generaciones, por lo tanto estaríamos fuera de lo que es desarrollo sostenible. Por eso que es importante tener la capacidad de adaptarnos. El segundo enfoque que se tomó en cuenta para poder generar los 7 principios del biocomercio es el enfoque ecosistémico. Este enfoque ecosistémico dice que los emprendimientos o los negocios involucrados al biocomercio tienen que estar en la capacidad de desarrollar los ecosistemas, no solamente de utilizarlos, sino de contribuir al desarrollo de estos ecosistemas, tanto sean ecosistemas acuáticos, terrestres, bosques, etc. Tiene que contribuirse al desarrollo de los ecosistemas. De esa manera se va a garantizar que estos ecosistemas mantengan su calidad y disponibilidad de especies por largo tiempo, para que las próximas generaciones puedan tener la misma oportunidad que tenemos actualmente de poder utilizar estos diferentes recursos. ¿Okay? Y el último enfoque tiene que ver con el enfoque de la cadena de valor. Habíamos mencionado un poco en la primera parte que la cadena de valor era todos aquellos actores o procesos que están inmersos en la transformación de un producto, desde el acopio o la producción primaria hasta el producto terminado. ¿Quiénes estaban presentes ahí? Mencionamos los
productores primarios, los recolectores, los procesadores, los distribuidores, etc. Todos aquellos que están inmersos en esta cadena de transformación. Entonces, ¿qué tiene que ver el enfoque de la cadena de valor? Este enfoque tiene que ver con poder generar competencia en los actores de la cadena de valor, es decir, hacerlos competitivos. Cuando tú haces competitivo o generas una ventaja competitiva en algo, ese algo vuelve, o mejor dicho, se vuelve cada vez más atractivo. Entonces, si nosotros generamos competencia o generamos una ventaja competitiva en el manejo de la cadena de valor, vamos a hacer que el modelo del biocomercio sea cada vez más atractivo y se reconozca por encima de los modelos de negocio tradicionales. Por eso que es importante trabajar con la cadena de valor y empoderar a cada uno de los integrantes de esta cadena. ¿Cómo se les puede ayudar o cuál debería ser el enfoque con respecto a esto? Ayudándolos a mejorar la calidad de vida, dotándolos de técnicas, de capacitaciones que permitan hacerlos más productivos y ayudándolos a que continuamente puedan entregar un producto de mejor calidad. Entonces, el tercer enfoque es el enfoque de la cadena de valor. Con estos tres enfoques, de aquí se desarrollaron los 7 principios del biocomercio que vamos a ver en estos momentos. Arrancamos entonces con el principio número 1, que es el principio de la conservación de la biodiversidad. Este principio nos dice que no puede existir biocomercio o no podemos hablar acerca de biocomercio si es que no estamos alineados con la conservación de los recursos que utilizamos para generar negocios. Es decir, busca que las organizaciones contribuyan al mantenimiento de las especies, los ecosistemas y la diversidad biológica en todas sus escalas. Es decir, que las empresas deberían no solamente preocuparse por la utilización de los recursos y la disponibilidad de ellos, sino por la conservación de los mismos, ya que está directamente relacionada a que exista una oferta de ellos en el tiempo. Entonces, conservación de la biodiversidad es el principio número 1, por no mencionar de repente uno de los principios más importantes, ¿sí? Más importantes. Entonces, sabemos de que un principio es de carácter universal, entonces todos los emprendimientos tienen que aplicar esta conservación de la biodiversidad y tiene que ver directamente con el compromiso de la empresa. Nosotros sabemos que un compromiso es un compromiso como tal porque todas las decisiones y todas las actividades que se hacen están directamente relacionadas con el cumplimiento de ese compromiso. Por algo nos comprometemos para poder cumplir. Igual, las empresas que no están comprometidas con la conservación de la biodiversidad no calzan o no están por completo dentro de este modelo de negocio del biocomercio, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese sería el principio número 1 con respecto a la conservación de la biodiversidad. Principio número 2, el uso sostenible de la biodiversidad. Sostenible es una palabra bastante interesante y bastante importante, tanto en el hoy como en el futuro de los negocios en los próximos años. Sostenible tiene que ver con la capacidad de utilizar los recursos sin afectar o sin generar una escasez de estos en los próximos años. Por eso que el segundo principio del biocomercio es usar sosteniblemente los productos de la biodiversidad. Es decir, usarlos en el hoy, satisfacer nuestras necesidades, pero cuidar y ser responsables de que en el futuro, en los próximos años, este recurso no escasee. Es decir, que no se extinga o que lo consumamos por completo hasta dejar de que existan especies similares a estas, ¿no? Entonces, este uso sostenible de la biodiversidad tiene que ver con que los productos derivados del modelo de negocio del biocomercio deben ser utilizados bajo sistemas que demuestren la sostenibilidad del uso de estos recursos y de los ecosistemas que están involucrados en esto. Yo soy sostenible en la medida en la cual adopto prácticas y actividades de utilización responsable de un determinado recurso. Por eso que el biocomercio
como un modelo de negocio sostenible, porque tiene un impacto ambiental, un impacto social y un impacto económico, busca un incentivo para conservar esta biodiversidad y no generar una futura extinción, ¿no? Nosotros podemos hablar y podemos decir que somos sostenibles si es que el aprovechamiento de una especie, de un ecosistema, no supera la capacidad de regeneración o producción de ese ecosistema determinado. Les pongo y les hablo acá de un caso interesante. Por ejemplo, leyendo un reportaje hace algún tiempo de las Naciones Unidas, decía lo siguiente acerca del Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra es el día en el que el ser humano consume el equivalente a lo que la Tierra o el planeta Tierra regenera en un año. Es decir, para que nosotros digamos que vivimos de forma sostenible, tendríamos que consumir en un año lo mismo a lo que la Tierra regenera en un año. Pero ¿qué pasa si en ese año consumimos más de lo que la Tierra está en la capacidad de regenerar? Prácticamente estamos siendo insostenibles. Estamos consumiendo más de lo que deberíamos consumir y eso está generando que exista una probabilidad muy alta de escasez de recursos en los próximos años. Entonces, en el año 85, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra fue el 7 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que al 7 de diciembre la población mundial ya había consumido el equivalente a lo que la Tierra regenera en un año. Es decir, no habíamos cumplido en consumir en un año lo que la Tierra produce en un año, sino que lo estábamos consumiendo en menos tiempo, desde enero hasta el 7 de diciembre, o sea, en 11 meses. Ese era en el año 85. En el año pasado, 2017, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra se situó el 3 de agosto. ¿Eso qué quiere decir? Que teníamos del año 85, 7 de diciembre, y tenemos el año pasado, el 3 de agosto, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Es decir, el ser humano cada vez consume más rápido los recursos que la Tierra tiene capacidad de regenerar. Es decir, en 7 meses hemos consumido todo el total de lo que la Tierra regenera en un año. Y este año 2018, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra fue el 1 de agosto. Y la tendencia es que cada vez se acorte más. Por eso, ¿cuál vendría a ser la solución o cuál es la solución que dicen los expertos para poder combatir este riesgo? Es adoptar medios sostenibles tanto en los negocios como en la vida diaria. Es decir, empresas con actividades sostenibles, con una gestión adecuada que maneje sus impactos ambientales de tal manera que disminuya o reduzca al máximo el riesgo de una contaminación o alguna afección. Y por el otro lado, adoptar medidas sostenibles en el estilo de vida. Un estilo de vida de cada uno de nosotros que tenga que ver con utilizar adecuadamente los recursos, utilizar adecuadamente nuestros diferentes elementos o residuos que nosotros utilicemos en nuestra vida cotidiana y tratar de gestionarlos adecuadamente con la finalidad de reducir los impactos. Esa vendría a ser la solución mencionada por expertos con respecto a este problema de afección futura. Entonces, el objetivo del aprovechamiento sostenible está relacionado con esto, tiene que ver con la capacidad que tenemos de consumir los recursos sin sobrepasar la capacidad de regeneración o producción de un determinado recurso o de un ecosistema. Es decir, ser responsables con respecto al consumo que nosotros generamos, con respecto al consumo de la biodiversidad, ¿no? Entonces, ese es el segundo principio que hay que tener en cuenta en materia de los 7 principios del biocomercio que son internacionales. Principio número 3, distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad. Entonces, ustedes pueden ver aquí una imagen, ¿no? ¿Qué es lo que pueden apreciar o qué es lo que distinguen en esta imagen? Probablemente vemos que existe una distribución injusta, en este caso, del alimento que estas personas van a consumir. Una de ellas tiene pues toda la parte de la carne y el otro tiene lo que es considerado a veces
los residuos o aquello que no se consume o aquello que tiene menor calidad. Entonces, esta situación de repartición injusta se ve mucho en el negocio o en los negocios que son derivados de la utilización de productos de la agrodiversidad. ¿Por qué? Porque a veces no se les paga justamente a los productores, porque a veces ellos no conocen los aspectos de la negociación de los productos transformados con los mercados a donde se vende, donde ellos no conocen mucho el valor de sus productos cuando estos son transformados o cuando son comercializados a un determinado mercado. Entonces, la falta de conocimiento o la falta de información que a veces no se les brinda a los productores, a los agricultores, hace que haya algún tipo de aprovechamiento entre las empresas productoras, las empresas procesadoras y las empresas comercializadoras con estos agricultores que venden su materia prima. Por eso que el principio número 3 del biocomercio tiene que ver con asegurar una justa y equitativa distribución de los beneficios generados en este modelo de negocio. Es decir, no podemos hablar de biocomercio si no hay una distribución equitativa de los recursos, si es que no se le paga el precio adecuado a los productores, si es que no hay una transparencia en la información que se les brinda en materia de negociación de precios, y de esta manera se puede generar que tanto ellos, los productores, como la empresa, como los recolectores y como los involucrados de la cadena de valor reciban un adecuado beneficio con respecto a los productos que generan, ¿no? Entonces, la distribución justa tiene que ver con el pago justo, pero también tiene que ver con el acceso a información relevante con respecto a la comercialización de los productos. Es necesario, pues, involucrar a estos productores, a estos agricultores en los procesos de establecimiento de precios, los procesos de negociación con mercados y darle de conocimiento todo esto para que ellos sepan que están recibiendo el pago justo y se sientan involucrados con respecto al comercio de los productos que estos generan, ¿no? Entonces, en un biocomercio debería haber una distribución justa y equitativa de los beneficios, ¿no? Principio número 4, sostenibilidad socioeconómica. No podemos hablar acerca del biocomercio si no hablamos del triple impacto. Y lo mencionamos en la primera parte también en un pequeño concepto. El biocomercio genera competitividad debido a que se diferencia del modelo de negocio tradicional, porque este modelo de negocio del biocomercio resulta del manejo sostenible de los recursos naturales, generando en este tipo de manejo triple impacto: un impacto social, un impacto económico y un impacto ambiental, ¿no? Entonces, con respecto a lo social, tiene que ver con la capacidad que tiene el biocomercio de poder relacionarse positivamente con la sociedad que está inmersa en la zona de donde se genera este negocio, las comunidades de donde se extraen estos recursos naturales o la población que está en la zona de extracción de los recursos que son utilizados para comercializarlos bajo este modelo de negocio del biocomercio. Entonces, tiene que ver con el impacto social o el beneficio social que desarrolla este modelo de negocio. Tiene que ver también con el impacto ambiental, es decir, las actividades del biocomercio no deben atentar contra el medio ambiente porque si no estaríamos saliendo del esquema del biocomercio. Un ejemplo del impacto medioambiental vendría a ser la no utilización de pesticidas o agroquímicos, ¿no? Sabemos que en la agricultura convencional se utilizan diferentes agroquímicos o diferentes pesticidas. Entonces, estos agroquímicos, estos pesticidas, de alguna manera ayudan a los cultivos a resistir a las plagas, pero los gases emitidos o los gases emanados generan mucha afección a la calidad del ambiente y a la capa de ozono. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos del biocomercio, estamos hablando de un impacto ambiental positivo. Por eso que el ejemplo
calza con que existen agriculturas diferentes a las convencionales donde no utilizan estos tipos de agroquímicos o pesticidas y que son considerados productos orgánicos, que vamos a ver más adelante, y que tiene que ver o se acoplan este tipo de productos a lo que es el biocomercio, ¿no? Y por último tiene que haber un beneficio económico. Este beneficio económico es como todo beneficio empresarial. Una empresa surge y nace con la finalidad de poder generar recursos económicos. Entonces, el recurso económico no puede estar desligado del impacto social y del impacto ambiental, ¿no? Por eso que debe haber una sostenibilidad, tanto social como ambiental, preocupándonos por ambos aspectos con respecto a las futuras generaciones para que no se vean afectados por las actividades del negocio, ¿no? Entonces, este es el principio número 4 de los principios del biocomercio. Principio número 5. Tiene que ver con el cumplimiento de la legislación nacional e internacional. Nosotros sabemos de que las normas y las leyes y los reglamentos se elaboran con la finalidad de poder generar un orden en las actividades. ¿Qué sería de nuestro mundo si no hubieran normas, ¿no? ¿Qué sería de nuestro entorno si no hubieran leyes o reglamentos que regulen el comportamiento de las personas o de los diferentes sectores empresariales? Sería un total caos, ¿no? Lo que para algunos sería bueno, para otros serían malos y todos tendrían derecho de hacer lo que se les plazca. Por eso que existen las normas para poder mejorar las condiciones y poder, en este sentido, tener un mejor resultado de las actividades que se generan. Ahora, existen normas y reglamentos nacionales e internacionales. Los países sacan sus propias normas con la finalidad de poder regular las actividades que se realizan en una determinada nación. Este principio número 5 del biocomercio dice lo siguiente, que el cumplimiento de la legislación y las regulaciones son necesarias para que una empresa demuestre que está realizando correctamente este modelo de negocio y que respetando este tipo de reglamentos y este tipo de normas está garantizando que el impacto que genera este modelo de negocio del biocomercio es un impacto positivo, es un impacto que beneficia a estos 3 elementos importantes que hemos visto anteriormente, el elemento social, ambiental y económico. Entonces, es importante y es necesario de que las empresas involucradas con el biocomercio o que declaren estar presentes en este modelo de negocio del biocomercio tienen que cumplir tanto la legislación nacional de su país como la legislación internacional. Entonces, este principio se ejecuta en 2 niveles, ¿no? El ámbito internacional tiene que ver con los acuerdos y principios internacionales sobre prácticas de biocomercio y el ámbito nacional tiene que ver con la normatividad nacional exigente para poder ayudar a que el biocomercio se desarrolle de forma adecuada. Hablando desde el ámbito internacional, en el ámbito internacional nosotros tenemos los principios de biocomercio de la UNCTAD, que son los 7 principios que estamos viendo ahora. Esos 7 principios internacionales son el marco internacional para que todas las empresas del biocomercio puedan conocerla y adoptarla en sus prácticas empresariales. Y eso debería ser porque es uno de los principios justamente del biocomercio. Y el otro es el ámbito nacional y regional. En la actualidad, por ejemplo, aquí en el Perú se tiene un Programa Nacional del Biocomercio y se tiene una Comisión Nacional del Biocomercio. Tanto esta comisión como este programa sientan las bases legales para el biocomercio y su desarrollo aquí en el Perú. Ahora, ¿cómo hace nuestro país y cómo hacen los otros países para poder generar su marco normativo? Pues toman como referencia todo lo que son el marco normativo internacional. Es como, por ejemplo, nuestras normas técnicas peruanas que tenemos actualmente, en el caso de las normas técnicas vinculadas al sector alimentos, todas o en su gran mayoría son tomadas como referencia del Código Internacional de Alimentos, que es el Códex Alimentarios.
Entonces, los códigos y los reglamentos y las normas internacionales nos sirven como referencia a los países para que estos puedan generar su base legal normativa. Entonces, este principio nos dice que debemos de cumplir tanto las normas nacionales e internacionales para poder garantizar que estamos ejecutando un biocomercio de forma correcta, ¿no? Correcta. Sexto principio, respeto a los derechos de los actores involucrados en el biocomercio, ¿no? ¿Quiénes son los actores involucrados en el biocomercio? Estamos hablando de los que integran la cadena de valor, lo mencionamos anteriormente. Estos son los productores, recolectores, procesadores, distribuidores, etc. Entonces, debemos respetar los derechos de esos actores. ¿Y qué significa respetar los derechos de esos actores? Significa poder tener una relación mutuamente beneficiosa entre ellos. Esa relación mutuamente beneficiosa nos hace entrar en un tipo de comportamiento de buenos vecinos, ¿no? ¿Cómo es un buen vecino? Un buen vecino es aquel que ayuda a su vecino a los problemas, a resolver o solucionar algunos de los problemas que pueda tener, ¿no? Un buen vecino es aquel que está pendiente o está comprometido también con la salud o el beneficio de su compañero. Entonces, la relación de buenos vecinos que deben tener los actores de la cadena de valor, que son los involucrados en el biocomercio, debería ser una relación mutuamente beneficiosa. Y eso se va a lograr siempre y cuando nosotros tengamos en claro de que estas empresas que conforman toda esta cadena de valor, más que empresas aisladas, son socios estratégicos. Socios estratégicos que van a ayudar a que cada uno de ellos se desarrolle y entre todos cumplan con un objetivo final, que es el de poder generar productos de alto valor y satisfacer los requerimientos de los clientes y consumidores. Por eso que es importante que este respeto y que esta buena relación entre los actores de la cadena de valor pueda generar una relación de buenos vecinos, ¿no? Está comprobado que cuando no hay un respeto de los derechos o cuando hay una mala relación en una empresa o cuando hay una afección al clima laboral en alguna empresa, entonces la eficiencia y la efectividad de esta organización es muy baja. ¿Por qué? Porque no se trabaja como un solo equipo, sino que se trabaja de forma aislada. Por eso que es importante respetar y mantener una buena relación entre los actores de la cadena de valor. Eso ayuda a que esa cadena de valor cada vez sea más eficiente y más productiva. Y eso al final va a beneficiar a todos y cada uno de ellos va a tener beneficios por trabajar de una forma coordinada y sincronizada que genere valor en cada uno de los actores de esta cadena, ¿no? Entonces, sexto principio es el respeto de los derechos de los actores del biocomercio. Y por último tenemos el principio número 7, ¿sí? Este principio número 7 es la claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice que para que se pueda manejar una zona en la cual se quiera realizar una actividad de biocomercio, necesitamos primero tener claridad sobre esta tenencia o esta posesión de tierra. Es decir, solamente podemos nosotros invertir a largo plazo o implementar algún tipo de práctica o manejo si es que nosotros tenemos claridad sobre la tenencia de tierra y tenemos autoridad suficiente informada para poder manejar y utilizar la tierra donde se quiere realizar este negocio. Es decir, nosotros no podemos ir e invadir cualquier lugar que veamos libre y empezar a producir y empezar a generar recursos y extraerlos para generar comercio. No, debemos de informar y debemos de tener la autorización suficiente para nosotros poder empezar a hacer uso y acceder a los recursos naturales de un lugar. No podemos ir así por así a invadir un determinado terreno, ¿no? Tenemos que tener una autorización y tenemos que tener claridad sobre el derecho sobre esta tierra para poder
empezar a producir los recursos naturales que queremos utilizar para poder generar los negocios. Entonces, haciendo un resumen, tenemos nosotros los 7 principios del biocomercio de carácter internacional que pueden ser tomados como referencia para los diferentes países y que estos puedan adoptarlos y generar su base legal normativa. Y de esta manera las empresas puedan tener referencias internacionales en materia del biocomercio. ¿Cuáles son estos? Conservación de la biodiversidad, habíamos visto como punto número 1. Como punto número 2, el uso sostenible de la biodiversidad. Punto número 3, distribución equitativa y justa de los recursos naturales. Punto 4, sostenibilidad socioeconómica. Punto 5, cumplimiento de la legislación nacional e internacional. El respeto de los derechos de los actores de la cadena de valor. Y la claridad sobre la tenencia de tierra para poder utilizar los recursos y generar biocomercio. Entonces, hasta ahí es la segunda parte en materia de los 7 principios del biocomercio, que son muy importantes para todos los que quieren incursionar en este modelo de negocio. Muy bien, gracias.